Contexto social e histórico de la vanguardia. El vanguardismo surgió en medio de una época de constantes enfrentamientos armados, que tuvieron lugar en Europa en la primera parte del siglo XX, entre los que destacan la Primera Guerra Mundial entre los años 1914 y 1918, incluso hasta la recesión económica que surgió en 1929 en Wall Street, Estados Unidos. A principios del siglo XX, las grandes tensiones entre los países de Europa se debían a la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 y al surgimiento de ideologías socialistas que dieron origen a la Unión Soviética en 1917. Sin embargo, también fueron años en los que se llevó a cabo un importante desarrollo tecnológico y científico que impulsó la industrialización, como nuevas maneras de entender los estudios y teorías sobre la economía, la sociedad y la psicología. Por tanto, fue el momento en que los artistas reaccionaron contra las tendencias artísticas y decidieron alinearse hacia el futuro. Contexto cultural de la vanguardia. Desde el punto de vista cultural, fue una época dominada por las transformaciones y el progreso científico y tecnológico, la aparición del automóvil y del avión, el cinematógrafo, el gramófono, etc. El principal valor fue, pues, el de la modernidad, o sustitución de lo viejo y caduco por lo nuevo, original y mediado tecnológicamente. En el ámbito literario era precisa una profunda renovación de esta voluntad de ruptura con lo anterior, de lucha contra el sentimentalismo, de la exaltación del inconsciente, de lo racional, de la libertad, de la pasión y del individualismo nacerían las vanguardias en las primeras décadas del siglo XX. Muchos artistas de este periodo participaron en la Primera Guerra Mundial. Europa vivía, al momento de surgir las vanguardias artísticas, una profunda crisis que desencadenó la Primera Guerra Mundial y luego en la evidencia de los límites del sistema capitalista. Si bien hasta 1914 los socialistas son los únicos que hablan del hundimiento del capitalismo, como señala Arnold Hauser, también otros sectores habían percibido desde antes los límites de un modelo de vida que privilegiaba el dinero, la producción y los valores de cambio frente al individuo. Características estéticas y de estilo de los poemas. Características estéticas del movimiento vanguardista. Ciertamente, el movimiento vanguardista se constituye por un conjunto de movimientos artísticos y literarios, con la finalidad de una búsqueda de la renovación e innovación, junto a la ruptura estructural de la poesía a favor de una libre expresión, por medio de desafiar los estigmas impuestos en la sociedad. Estilo de los poemas en el movimiento vanguardista. Eventualmente, el vanguardismo se encontró en un periodo de transición, en el cual diferentes submovimientos derivados del mismo surgen y se acaban de una manera secuencial, como un ciclo. Entre ellos se destaca el creacionismo, futurismo, dadaísmo y surrealismo. Creacionismo es un movimiento poético hispanoamericano en el cual proponía la independencia creadora del poeta, que más que influirse por el contexto histórico, aspiraba a crear la belleza del mundo sin limitar la que ya existía. Futurismo, nacido en Italia, cuyo propósito era hacer hincapié en temas novedosos en la búsqueda del escándalo, en la que se admiraba la velocidad y la tecnología como las señas de identidad del mundo moderno, y pretendía romper con el pasado. Dadaísmo es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético, ya que cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía. Se presenta en una ideología total como una forma de vivir y un rechazo absoluto de toda tradición o esquema anterior. Surrealismo. El surrealismo pretendía superar esta limitación del inconsciente, permitiendo que el subconsciente se exprese a través de la creación del arte visual, la poesía y las películas. Autores poéticos que representaban el movimiento literario en el siglo XX. Los autores más representativos de ese movimiento fueron Rubén Darío, Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez, Francisco Villespesa y Eduardo Marquina. El modernismo ha sido nombrado como la rebeldía de soñadores.
Figuras retóricas. Como se comprende, el vanguardismo fue una época en donde se abordó la libertad de expresión y temas tabú. En este se vieron formas revolucionarias con respecto a las figuras literarias utilizadas tanto en la poesía como en la narrativa de esa época. Comenzando, las figuras literarias o retóricas se emplean para dar un mayor impacto sobre las palabras, embellecerlas y dar una fuerte impresión, así como expresividad. En el caso del vanguardismo, las figuras literarias más utilizadas fueron 1. La metáfora. Es utilizada para darle un sentido figurado a las palabras, mediante una comparación de dos cosas que no tienen relación alguna. 2. La personificación, que se refiere a las acciones racionales o irracionales en un personaje. Esto mayormente se da en animales, plantas u objetos, por carecer de estas acciones. 3. La hipérbole. Consiste en la exageración de una característica o cualidad de un elemento, persona o situación. Esta exageración se puede referir a la disminución o magnificación de algo. 4. El oxímoron. Se caracteriza por utilizar dos palabras con significados antónimos en una misma oración. En tanto la poesía y la narrativa. En el vanguardismo, con la poesía se dejó de utilizar la métrica o rima y se enfocó en la forma e imagen de este. Asimismo, se comienza a utilizar metáforas complejas. En la narrativa, se encuentran nuevas formas para enriquecer la literatura del siglo XX, como la personificación y el monólogo interior. Este último habla sobre el fluir del pensamiento del personaje de forma espontánea. De esta forma se emplean múltiples narradores y distintos puntos de vista. Para finalizar, se menciona la ruptura en la línea temporal, lo que quiere decir que el tiempo puede dar brincos al pasado o hablar de él como si fuera el presente. Poema vanguardista. Mar Filippo Tommaso Marinetti. Filippo fue un impulsor del movimiento de vanguardia conocido como futurismo. Este movimiento, nacido en 1909, rendía culto a la era de la máquina y se caracterizó por su deseo de barrer con la civilización del pasado. En términos literarios, esto se expresó en la ruptura de la sintaxis y los signos de puntuación, y en la exaltación del movimiento como fuerza dinamizadora, como con este poema llamado Mar. Oh grande, rebelde y feroz mar vengador. Mar, como huele incoloro, anda, salta, saltar con salto elástico hasta las nubes, hasta el cenit, y luego botar y rebotar sin cansarte, como una enorme bola, inundar las orillas, puertos, muelles, agachados, como búfalos bajo sus retorcidos cuernos de humo. Aplasta, oh mar, las ciudades con sus corredores de catatumbas, y aplasta eternamente a los viles, los idiotas y los abstenidos, y ciega, de un solo golpe las espaldas inclinadas de tu cosecha, machucar los pozos de los millonarios, tocándolos como tambores, y lanzar, mar vengador, nuestros cráneos explosivos entre las piernas de los reyes, y decid, vagabundos y bandidos, si no es este el boliche, ¿qué esperabais?